Me echaron por una mentira, y años después volvieron arrodillados a pedirme un riñón y dinero. Si hay algo que siempre supe de mí misma, es que nunca fui una persona mediocre. Desde que tengo memoria, fui de esas niñas que sacaban las mejores calificaciones sin tener que suplicar por ayuda, de las que participaban en concursos académicos, olimpiadas de conocimiento, ferias científicas, debates escolares. Ya saben, la típica estudiante que los profesores mencionan como ejemplo frente al resto del salón. Pero lo curioso es que, mientras para mis maestros yo era prácticamente la estudiante ideal, en mi casa parecía que todo eso valía exactamente lo mismo que nada. Mi nombre es Hivna, y si les soy sincera, crecí con la extraña sensación de estar compitiendo por un premio que nadie pensaba entregarme. Mis padres nunca fueron particularmente cariñosos. No eran de esos que abrazan, que celebran tus logros con un pastel, o que presumen tus diplomas en la sala. En nuestra casa todo era más frío, funcional, como si la familia fuera una especie de empresa donde cada quien cumplía su rol y ya. Mi padre era un hombre obsesionado con el éxito, pero no con el éxito emocional, sino con el éxito que se puede presumir en reuniones, dinero, reputación, contactos, prestigio. Mi madre, por su parte, era más silenciosa, pero igual de distante. Siempre tenía esa mirada crítica, como si evaluara cada cosa que hacías para decidir si valía la pena o no. Y yo siempre estaba intentando demostrar que sí. Recuerdo perfectamente el día que recibí la carta de aceptación a la universidad. No era cualquier universidad. Era una de las más prestigiosas del país, de esas donde entrar ya es difícil, pero entrar con beca completa es casi una hazaña. Cuando abrí el correo electrónico y leí la confirmación, sentí algo que pocas veces había sentido en mi vida: orgullo, orgullo de mí misma. Y también una pequeña esperanza, muy ingenua, de que esta vez mis padres reaccionarían diferente. Ese día bajé corriendo las escaleras con el portátil en la mano. Mamá, papá, les dije, casi sin aire. Me aceptaron. Mi padre ni siquiera levantó la vista del periódico. ¿Aceptaron en qué?, preguntó con un tono aburrido. En la Universidad San Gabriel, la de medicina, con beca. Hubo un pequeño silencio. Yo esperaba, no sé, una sonrisa, tal vez. Mi madre fue la primera en hablar. Bueno, dijo con un suspiro, qué milagro. Por fin harás algo bien en tu vida, así, tal cual. Ni un abrazo, ni una felicitación, solo eso. Y lo peor es que esa frase se me quedó grabada en la cabeza durante años. Porque, ¿cómo que por fin? Yo llevaba toda mi vida esforzándome. Pero bueno, en ese momento decidí algo muy importante. Si ellos no iban a sentirse orgullosos de mí, entonces yo misma lo estaría, y así empezó mi vida universitaria. Ahora, si hay algo que debo admitir, es que la universidad fue probablemente la primera vez en mi vida que sentí que pertenecía a algún lugar. Todo era diferente. La gente, el ambiente, las conversaciones. De pronto estaba rodeada de personas que hablaban de ciencia, de proyectos, de ideas locas para cambiar el mundo, y fue precisamente ahí donde apareció ella, la persona que cambiaría mi vida para siempre. Se llamaba Aranza. La recuerdo perfectamente el primer día que entró al salón. La puerta se abrió tarde, justo cuando el profesor ya estaba explicando algo complicado sobre anatomía básica, y de pronto apareció esta chica, con el cabello oscuro ligeramente despeinado, una mochila enorme colgada de un solo hombro y una expresión que mezclaba vergüenza y prisa. Perdón, el edificio equivocado, dijo, respirando agitada. Todo el salón se rió, pero no de forma cruel. Era más bien uno de esos momentos incómodos que terminan siendo graciosos. El profesor suspiró. Entre antes de que cambie de opinión, ella caminó hasta el único asiento libre, el que estaba a mi lado. Y así, sin planearlo, empezó todo. Al principio nuestra relación fue simplemente natural. Empezamos hablando de tareas, luego de exámenes, después de profesores insoportables, luego de música, series, libros, sueños, y antes de darme cuenta, Ara ya era mi persona favorita para hablar de cualquier cosa. Había algo en ella que era completamente distinto a lo que yo había vivido en casa. Era cálida, empática. Cuando alguien estaba triste, lo notaba de inmediato. Cuando alguien estaba feliz, lo celebraba como si fuera suyo. Era ese tipo de persona que ilumina los lugares sin darse cuenta. Y sí, me enamoré de ella. Muy rápido, más rápido de lo que me atrevería a admitir en voz alta en ese momento, pero también estaba aterrada, porque yo ya sabía algo sobre mí misma que no había dicho en voz alta a nadie.
Desde los 18 años entendí algo que llevaba tiempo rondando en mi cabeza. A mí me gustaban las mujeres. Aceptar eso para mí ya había sido complicado, pero aceptar lo que significaría decírselo a mis padres, bueno, eso era otro nivel de miedo. Así que durante mucho tiempo guardé ese secreto, incluso con Ara. Pasaron 2 años. 2 años de amistad intensa, de estudiar juntas hasta la madrugada, de reírnos en la cafetería por tonterías, de caminar por el campus hablando de todo y nada, y un día, sin aviso, todo cambió. Fue una noche después de un examen especialmente horrible. Estábamos sentadas en el parque de la universidad, compartiendo una bolsa de papas fritas como si fuera una cena de lujo, cuando Ara de repente se quedó mirando al cielo. Hivna, dijo. ¿Sí? Hubo un silencio. Luego soltó una pequeña risa nerviosa. Tengo que contarte algo, pero no sé cómo. Yo pensé que diría algo trivial. Tal vez que había reprobado una materia. Tal vez que pensaba cambiarse de carrera, pero no. Lo que dijo después hizo que mi corazón empezara a latir como loco. Creo que... Bueno, no creo. Sé. Soy lesbiana. El mundo se quedó en silencio durante un segundo, y dentro de mí pasó algo extraño. Una mezcla explosiva de sorpresa, alivio y una felicidad tan fuerte que casi daba miedo sentirla, pero intenté mantener la calma. Ah, dije, fingiendo tranquilidad. Ara me miró con nervios. Si esto te incomoda, puedo cambiar de tema. Solo quería ser honesta contigo. Fue en ese momento cuando entendí algo. Toda mi vida había tenido miedo de decir quién era, pero ahí, sentada junto a la persona que más confianza me inspiraba en el mundo, el miedo empezó a perder fuerza. Respiré profundo. Y dije, Ara, yo también. Ella parpadeó. ¿También? Asentí. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo dentro de mí se acomodaba en el lugar correcto. Pero lo que ninguna de las dos sabía era que el verdadero problema no sería enamorarnos. El verdadero problema sería mi familia. Porque mientras mi vida universitaria empezaba a sentirse como el hogar que nunca tuve, en mi casa estaba a punto de ocurrir algo que cambiaría todo. Algo que marcaría el principio del fin entre mis padres y yo. Y curiosamente, todo empezó con una frase que escuché una noche al llegar a casa. Una frase que me heló la sangre antes siquiera de entenderla. Hivna, dijo mi madre desde la sala, tenemos algo importante que contarte. Y lo que dijeron después fue el inicio del desastre. Dejé la mochila en el suelo. ¿Qué pasó? Mi padre cruzó las manos sobre la mesa como si estuviera a punto de anunciar algo extremadamente importante. Tu madre y yo hemos tomado una decisión, dijo. Eso ya sonaba extraño. Pero lo que vino después fue aún más inesperado. Vamos a adoptar a una niña. Por un segundo pensé que había escuchado mal. ¿Adoptar? Mi madre asintió con una tranquilidad que me desconcertó. Sí, tiene 13 años. Ha tenido una vida muy difícil y creemos que podemos darle un hogar. Hubo un silencio largo. No porque la idea fuera necesariamente mala. Adoptar a alguien que lo necesitara, en teoría, era algo noble. Pero lo que me golpeó no fue la noticia. Fue como me la dijeron. No fue una conversación. No me preguntaron qué pensaba. No me explicaron nada. Simplemente me lo informaron, como si yo fuera una invitada en mi propia casa. ¿Desde cuándo saben esto?, pregunté. Desde hace meses, respondió mi madre. ¿Meses? Sí. Sentí una presión rara en el pecho. Y nunca pensaron en decírmelo. Mi padre frunció ligeramente el ceño. No entendemos por qué tendría que afectarte tanto. Es nuestra decisión. Ahí estaba otra vez. Esa sensación, la misma de siempre. Como si yo fuera irrelevante. Como si mis sentimientos fueran una molestia innecesaria. Respiré profundo y decidí no discutir más. Está bien, dije finalmente. Pero en el fondo, algo dentro de mí ya estaba inquieto, porque por alguna razón tenía la sensación de que esa decisión traería problemas. Y no estaba equivocada. 2 semanas después llegó Rubí. Recuerdo verla entrar por la puerta con una pequeña maleta vieja y una expresión difícil de descifrar. Era una chica delgada, con el cabello oscuro recogido en una coleta desordenada, y unos ojos grandes que observaban todo a su alrededor, con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Mi madre se acercó a ella con una sonrisa que yo jamás había visto dirigida hacia mí. Rubí, cariño, esta es Hivna. La chica me miró de arriba abajo. Hola, dijo. Hola. Fue un saludo corto, un poco incómodo, pero hasta ahí todo parecía normal. El problema empezó 5 minutos después. Porque cuando subimos las escaleras para enseñarle la casa, mi madre abrió la puerta de mi habitación. Este será tu cuarto, le dijo a Rubí. Yo me quedé congelada. ¿Perdón?
Mi madre me miró como si la que estaba exagerando fuera yo. Rubí necesita un espacio cómodo para adaptarse. Miré alrededor, mi habitación, mis libros, mi escritorio, mi cama, todo. ¿Y yo? Pregunté lentamente. Mi padre respondió con absoluta naturalidad. Tú puedes mudarte al cuarto de invitados. Era una habitación pequeña que casi nunca se usaba. No tenía escritorio, ni espacio para estudiar, ni nada. Sentí que la sangre empezaba a hervirme. ¿Me están echando de mi propio cuarto? Mi madre suspiró con dramatismo. Hivna, por favor. Rubí ha pasado por muchas cosas. Lo mínimo que puedes hacer es ser un poco generosa. Eso fue lo que detonó todo, porque esas palabras me golpearon como una bofetada. Generosa, generosa. Durante años, yo había intentado ser la hija perfecta. Había estudiado hasta el agotamiento. Había trabajado para conseguir becas. Había hecho todo lo que se suponía que debía hacer. Y aún así, nunca fue suficiente. Y ahora me pedían que fuera generosa. Solté una risa incrédula. ¿Generosa? Repetí. ¿En serio? Mi padre frunció el ceño. No levantes la voz. Pero ya era demasiado tarde. Años de frustración estaban saliendo de golpe. Ustedes nunca estuvieron conmigo. Los tres me miraron sorprendidos. Ni en mi graduación de secundaria continué, ni cuando gané el Premio Académico Nacional, ni cuando entré a la universidad. Sentía la garganta arder. Pero ahora resulta que tengo que sacrificar mi espacio porque ustedes quieren jugar a ser padres ejemplares. Mi madre se puso de pie. No hables así delante de tu hermana. No es mi hermana. El silencio que siguió fue pesado. Rubí estaba de pie cerca de la puerta observando la escena con una expresión extraña. No parecía triste, parecía interesada, como si estuviera disfrutando el espectáculo. Mi padre dio un paso hacia mí. Estás siendo egoísta. Eso fue el golpe final, porque escuchar esa palabra después de todo lo que había pasado fue demasiado. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Egoísta. Mi voz salió más temblorosa de lo que quería. Ustedes nunca estuvieron para mí, y ahora esperan que yo finja que tenemos una familia perfecta. Nadie respondió. Así que hice lo único que podía hacer en ese momento. Los saqué de la habitación, literalmente. Empujé la puerta. Fuera. Y cuando estuvieron del otro lado, cerré con llave. Me quedé sentada en el suelo durante quién sabe cuánto tiempo, tal vez una hora, tal vez dos, solo mirando la pared, porque por primera vez en mi vida entendí algo que había intentado ignorar durante años. Yo no pertenecía a esa casa. Esa noche tomé una decisión impulsiva. Agarré una mochila, metí algo de ropa, mis libros más importantes, mi laptop, y salí de casa. No le avisé a nadie. No pedí permiso. Simplemente caminé hasta la parada del autobús con el corazón latiendo a 1000 por hora, y fui al único lugar donde sabía que alguien me recibiría sin juzgarme, la casa de Ara. Cuando abrió la puerta y me vio con la mochila y los ojos rojos de llorar, no hizo preguntas, solo me abrazó. Y en ese momento sentí algo que nunca había sentido en mi propio hogar. Seguridad. Pero lo que yo no sabía era que mientras yo intentaba recomponer mi vida poco a poco, en mi casa alguien estaba preparando algo que terminaría de destruir todo. Si alguien me hubiera preguntado en ese momento cómo describiría mi vida, probablemente habría dicho que estaba en un punto extraño, pero esperanzador. Porque sí, técnicamente yo había salido de casa después de una pelea enorme con mis padres, pero al mismo tiempo estaba viviendo algo que nunca había experimentado antes. Un hogar donde nadie me trataba como una carga. La casa de Ara era pequeña, nada lujosa, pero tenía algo que la mía nunca tuvo: calidez. Su madre era una mujer tranquila que siempre parecía tener té caliente listo y una sonrisa amable para cualquiera que entrara por la puerta. Su padre era de esos hombres silenciosos que hablan poco, pero cuando lo hacen es para decir algo que realmente importa. Recuerdo que el primer día que llegué con mi mochila, nerviosa y avergonzada, Ara simplemente me llevó a su habitación y dijo: puedes quedarte el tiempo que necesites, así, sin condiciones, sin interrogatorios, sin reproches. Y aunque yo repetía que era solo temporal, que no quería ser una molestia, la realidad es que en el fondo sabía algo: no quería volver a mi casa. Los días empezaron a acomodarse en una rutina nueva. Por la mañana íbamos a la universidad, pasábamos horas estudiando en la biblioteca, luego regresábamos a su casa, y a veces nos quedábamos despiertas hasta la madrugada, hablando de cualquier cosa. Fue en ese periodo cuando Ara y yo dejamos de fingir que lo nuestro era solo amistad. No hubo una gran confesión dramática, ni una escena cinematográfica. Fue algo mucho más simple.
Una noche estábamos estudiando para un examen de fisiología que nos tenía completamente agotadas. Teníamos apuntes esparcidos por toda la cama, libros abiertos, marcadores de colores por todas partes. Yo estaba recostada boca abajo leyendo un párrafo por quinta vez, porque mi cerebro ya no procesaba información. Ara suspiró y dijo, creo que si leo una palabra más sobre músculos voy a perder la cordura. Solté una risa. Imagínate cuando tengamos que memorizar todo el sistema nervioso. No me recuerdes eso, respondió, tirándose hacia atrás en la cama. Hubo un silencio cómodo, de esos silencios donde no hace falta hablar. Giré un poco la cabeza y la vi mirándome. No era una mirada casual. Era una mirada diferente, suavemente curiosa. Hifna dijo, ¿sí? ¿Alguna vez pensaste que tal vez... Se quedó callada. ¿Que tal vez qué? Ara se rió nerviosa, que somos bastante obvias. No entendí de inmediato, pero cuando lo hice, sentí un calor extraño subir por mi rostro. ¿Obvias? Sí. Se incorporó un poco, apoyando el codo en la cama. Obvias como dos personas que llevan 2 años orbitando alrededor de algo que ninguna se atreve a decir. El silencio que siguió fue intenso, porque en ese momento ambas sabíamos exactamente de qué estaba hablando. Ahora, empecé, pero no terminé la frase, porque ella se inclinó y me besó. Fue un beso corto, tímido, pero suficiente para que mi corazón se descontrolara completamente, y cuando nos separamos, nos quedamos mirándonos con una mezcla de sorpresa y nervios. Luego Ara sonrió. Bueno, eso respondió mi duda. Yo también me reí. Sí, definitivamente. Ese fue el inicio oficial de nuestra relación, y durante un tiempo todo fue perfecto. Pero mientras yo empezaba a reconstruir mi vida lejos de mi familia, en mi antigua casa se estaba preparando algo que jamás habría imaginado. Porque Rubí, mi nueva hermana, había visto algo el día que salí de casa. No mucho, solo me vio salir con una mochila. Pero al parecer eso fue suficiente para que empezara a inventar su propia versión de la historia. Me enteré semanas después. Una tarde estaba revisando mi teléfono cuando empecé a ver algo extraño en redes sociales. Mensajes, muchos mensajes, primos que nunca me hablaban, tías lejanas, incluso conocidos de la familia, todos preguntando básicamente lo mismo. ¿Es verdad? ¿Por qué hiciste eso? Tu madre está devastada. Yo no entendía nada, hasta que finalmente le pregunté directamente a una prima qué estaba pasando. Y cuando me respondió, me quedé helada. Según Rubí, yo me había escapado de casa con mi novio, pero eso no era lo peor. Lo peor era lo que dijo después. Según ella, yo estaba embarazada. Cuando leí ese mensaje, sentí que el estómago se me caía al suelo, que, literalmente dije eso en voz alta. Ara levantó la vista desde su libro. ¿Qué pasa? Le mostré el teléfono. Mientras leía, su expresión pasó de confusión a incredulidad. Esto no puede ser real, pero lo era, porque en cuestión de días, el rumor ya había llegado a toda mi familia. Y cuando finalmente regresé a mi casa para enfrentar la situación, las cosas explotaron. En cuanto crucé la puerta, mi padre empezó a gritar, «Eres una mocosa irresponsable». Mi madre estaba llorando en el sofá. Rubí estaba detrás de ellos con una expresión curiosamente tranquila. ¿De qué están hablando?, pregunté. No te hagas la inocente, gritó mi padre. Te escapaste con tu novio y ahora estás embarazada. Sentí que el aire desaparecía. ¿Qué? Mi madre se levantó de golpe. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Yo no estoy embarazada, dije, pero nadie estaba escuchando. Mi padre seguía gritando. Arruinaste nuestra reputación. Intenté explicar, intenté decir que todo era mentira, pero cada palabra parecía empeorar la situación. Y mientras todo eso pasaba, Rubí permanecía en silencio, observando, con una pequeña sonrisa que apenas se notaba. En ese momento entendí algo horrible. Ella había provocado todo esto, pero ya era demasiado tarde, porque para mis padres el daño ya estaba hecho. Si vas a comportarte así, dijo mi padre finalmente, entonces no esperes seguir viviendo aquí. Lo dijo con una frialdad absoluta, como si estuviera hablando con una extraña. Me quedé en silencio unos segundos. Luego asentí. Porque si ellos realmente creían que yo era capaz de algo así, entonces tal vez nunca me conocieron. Subí a mi habitación, tomé el resto de mis cosas, y esa fue la última vez que viví en esa casa. No hubo despedida, no hubo disculpas, nada. Simplemente cerré la puerta detrás de mí y caminé hacia una vida completamente diferente. Una vida donde, con el paso de los años, me convertiría en algo que mis padres jamás imaginaron. Una cirujana reconocida, una esposa feliz, una madre. Pero también
Alguien que nunca olvidaría cómo su propia familia la tiró como si no valiera nada. Y lo curioso es que muchos años después, esas mismas personas volverían a buscarme, no para pedir perdón, no para reconstruir la relación, sino para pedirme algo mucho más descarado, algo que demostraba que para ellos yo nunca fui una hija, solo una solución conveniente. Yo llevaba ya varios años trabajando como cirujana especializada. Mi vida se había transformado de una manera que, sinceramente, mi versión más joven jamás habría imaginado. Después de todo lo que había pasado, después de salir de casa con una mochila y el corazón roto, había logrado algo que me costó años de estudio, noches sin dormir, prácticas interminables y una disciplina casi obsesiva. Me había convertido en una cirujana reconocida. No fue fácil. La carrera de medicina ya es dura por sí sola, pero cuando además cargas con un pasado complicado y una familia que prácticamente te borró de su vida, todo pesa el doble. Aún así, cada vez que sentía que estaba a punto de rendirme, Ara estaba ahí recordándome por qué había empezado. Porque sí, Ara y yo seguimos juntas. De hecho, nuestra relación creció de una manera que nunca imaginé posible. Después de graduarnos, pasamos por ese periodo complicado que viven muchas parejas jóvenes, trabajos mal pagados, turnos eternos, departamentos pequeños y la sensación constante de estar sobreviviendo más que viviendo. Pero incluso en los momentos difíciles había algo que nunca faltaba entre nosotras: apoyo. Ara siempre decía algo que se me quedó grabado. Las familias no siempre son las que te tocan, a veces son las que eliges, y con el tiempo entendí que tenía razón. Años después nos casamos en una ceremonia sencilla, rodeadas de amigos cercanos, colegas de la universidad y algunas personas que habían sido importantes en nuestro camino. No hubo familiares de mi parte, por supuesto, pero para ese momento ya había aceptado que esa ausencia decía más de ellos que de mí. Luego vino otra decisión importante: adoptar. Fue Ara quien lo mencionó primero una noche mientras cenábamos en casa. ¿Alguna vez pensaste en tener hijos?, me preguntó. Recuerdo que me quedé pensativa unos segundos. Durante mucho tiempo había asociado la palabra familia con dolor, pero al mirar a Ara entendí algo. Yo tenía la oportunidad de construir algo diferente. Así fue como llegó Dani a nuestras vidas. Era una niña pequeña, llena de energía, con una risa contagiosa y una curiosidad infinita por todo. Desde el primer día llenó la casa de ruido, juguetes tirados por todas partes y preguntas imposibles de responder. Y por primera vez en mi vida, entendí algo que mis padres nunca parecieron comprender. Ser familia no se trata de control ni de reputación, se trata de estar ahí. Así pasaron los años. Nuestra vida era tranquila, estable, feliz, hasta aquel día en el hospital. Estaba revisando unos expedientes en mi oficina cuando mi secretaria tocó la puerta. Doctora Hivna, adelante. Ella entró con una expresión ligeramente incómoda. Hay unas personas en recepción, dicen ser su familia. El bolígrafo que tenía en la mano se quedó inmóvil. Durante un segundo pensé que había escuchado mal. ¿Mi familia? Sí, dicen que es urgente hablar con usted. Sentí un nudo extraño en el estómago. Habían pasado años, años sin una sola llamada, sin un mensaje, sin nada. Y ahora de repente estaban ahí. Respiré profundo. Está bien, dije finalmente. Dígales que pasen. No sabía exactamente qué esperaba sentir cuando entraran por la puerta. ¿Rabia? ¿Tristeza? ¿Indiferencia? La verdad es que sentí un poco de todo, porque cuando la puerta se abrió y vi entrar a mis padres y a Rubí, el pasado regresó de golpe. Mi padre estaba más viejo. Mi madre se veía cansada. Y Rubí, bueno, Rubí ya no era la niña de 13 años que recordaba. Era una joven adulta ahora, pero su expresión seguía siendo la misma. Mi padre fue el primero en hablar. Hivna. No dijo hola, no preguntó cómo estaba, solo mi nombre. ¿Qué quieren?, pregunté directamente. Hubo un silencio incómodo. Finalmente mi madre habló. Tu hermana está enferma. Miré a Rubí. No parecía enferma en ese momento, pero su expresión era tensa. Tiene una falla renal grave, continuó mi madre. Necesita un trasplante de riñón. Ahí entendí hacia dónde iba todo. Mi padre dio un paso adelante. Los médicos dijeron que un familiar compatible sería lo ideal. Sentí una mezcla extraña de incredulidad y rabia. ¿Vinieron aquí para pedirme un riñón? Mi padre no respondió directamente, pero su silencio fue suficiente, y algo dentro de mí simplemente no pudo evitarlo. Me reí. No una risa alegre, una risa amarga. ¿En serio? Mi madre frunció el ceño. Esto es serio. Oh, lo sé, respondí. Pero lo que no entiendo es cómo llegaron a la conclusión de que yo les debía algo.
El ambiente se tensó. Mi padre cambió de tono. No es cuestión de deber. Es tu hermana. La miré. No es mi hermana. Es adoptada. Y esa chica arruinó mi vida con una mentira. Rubí bajó la mirada, pero no dijo nada. Además, continué, ustedes me echaron de casa, creyendo que yo era una vergüenza. Mi madre intentó intervenir. Eso fue hace mucho tiempo. Exacto, dije. Y en todo ese tiempo nunca se molestaron en llamarme. El silencio fue incómodo. Finalmente dije lo único que tenía sentido para mí. No. Mi padre se puso rojo de furia. Eres una maldita. Me encogí de hombros. Tal vez. Luego presioné el botón del intercomunicador. Seguridad, por favor. Mientras los sacaban del hospital, mi padre gritó, ojalá te pudras. Pero la historia no terminó ahí, porque meses después ocurrió algo aún más irónico. Un caso médico complicado llegó al hospital. Una paciente que necesitaba una cirugía extremadamente delicada, el tipo de operación que solo algunos especialistas podían realizar. Cuando revisé el expediente y vi el nombre, sentí un escalofrío. Era mi madre. Al principio me negué de inmediato, pero el hospital insistió. La cirugía era compleja, y yo era una de las especialistas con mayor experiencia en ese procedimiento. Además, había una regla clara. Los médicos normalmente no operan familiares, así que técnicamente tenía una excusa válida, pero entonces mis padres volvieron a aparecer, esta vez rogando. Fue extraño verlos así, después de todo lo que había pasado, después de años de desprecio. Ahora estaban suplicando. Ara me dijo algo esa noche que me hizo pensar, no tienes que hacerlo por ellos. Pero podrías hacerlo por ti. Al final acepté. La cirugía duró horas. Fue una operación complicada, pero exitosa. Cuando salí del quirófano, mi familia estaba esperando noticias. La operación fue un éxito, les dije. Mi madre sobreviviría, y eso era todo lo que necesitaban saber. Antes de irme, dejé algo muy claro. No quiero volver a verlos. Pensé que esa sería la última vez, pero me equivoqué. Meses después recibí un mensaje. Era de mi madre. Hola, hija. Sabemos que cometimos errores, pero Rubí va a entrar a una universidad muy cara. No tenemos suficiente dinero. ¿Podrías ayudarnos? Leí el mensaje 2 veces. Luego simplemente los bloqueé. Pensé que ahí terminaría todo, pero no. Un día aparecieron frente a mi casa, gritando, insultando. Eres una hipócrita, gritó mi padre. Ojalá nunca te hubiéramos tenido. Eso fue lo que más miedo me dio, porque yo nunca les di mi dirección. Así que esa misma semana tomé una decisión. Ara, Dani y yo nos mudamos. A otra casa, en otra zona, lejos. Desde entonces, nunca volví a saber de ellos. Y la verdad, después de todo lo que pasó, no creo que quiera volver a hacerlo. Porque algunas personas creen que la familia es algo que debes soportar pase lo que pase. Pero yo aprendí algo diferente. La familia verdadera es la que te cuida cuando el mundo se cae, no la que aparece solo cuando necesita algo de ti. Si estuvieran en mi lugar, ¿habrían ayudado a esa familia después de todo lo que hicieron? También habrían cerrado la puerta para siempre. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito anónimo.